Señor Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este día que nos has dejado vivir. Gracias por esta semana, por este mes, por este año. Te agradecemos, Padre, tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que en estos momentos suceda con nosotros lo mismo que sucedió con tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció en él. Así que permanezca sobre nosotros hasta el día en que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estoy contento de estar con ustedes una vez más, de compartir la palabra de Dios una vez más por estos medios, estos bendecidos medios, lo cual el Señor ha utilizado y está utilizando para despertar a sus hijos, hombres, mujeres y niños por todo el mundo. Mis amados, he tenido el privilegio de compartir con gran cantidad de los hijos e hijas de Dios en varios países, en varios estados, en varias ciudades, en varios municipios, en varios lugares. Y les puedo decir con certeza que el Señor está preparando un pueblo, que hay hombres, mujeres y niños que reconocen, mis amados, la cercanía de los tiempos, que están despertando, que el mensaje está siendo aceptado. Entienden, mis amados, que hay una urgencia, que debemos prepararnos con urgencia, que el tiempo que nos quede en este mundo es corto, que pronto veremos a nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que nos reconcilió con el Padre, que prometió que vendría, mis amados, el tiempo de su visitación se ha cumplido. Y he tenido la oportunidad de hablar con tantos, mis amados, que me han contado sus testimonios de cómo el Señor los salvó, de cómo el Señor los rescató de la vida de pecado y cómo en el nombre de Jesús están viviendo una vida pura para la gloria y honra de nuestro Dios. He escuchado varias veces a muchos decir que es difícil y que es casi imposible ser fiel a Dios, que es imposible vencer al pecado mientras estamos en esta carne, mis amados. Olvidando lo que está escrito, lo que está establecido, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y es, mis amados, en estos momentos el mensaje que traigo para cada uno de nosotros. Hay un número específico que el Señor está buscando, mis amados. Hay un número que necesita ser completado. Dios está buscando salvar a un pueblo. Dios está buscando, mis amados, que nosotros seamos parte de ese número. Apocalipsis 14 nos da el número de los sellados, 144,000. Y mis amados, no quiero debatir en estos momentos si es un número simbólico, si es un número literal. Pero la realidad, mis amados, es que cada día me encuentro más con la realidad de que es un número literal. No encuentro esa gran cantidad de hombres y mujeres fieles a Dios en estos momentos, ya que, mis amados, no hemos olvidado de nuestro primer amor. El Señor nos está llamando en este día al arrepentimiento, ya que hay muchos que no han sido parte de este pueblo por mucho tiempo, pero que están escuchando las amonestaciones del Señor. Hay muchos de otras denominaciones que no tuvieron el privilegio de nacer en este mensaje poderoso de los 3 ángeles, pero en el nombre del Señor están naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu. Y mis amados, el mensaje del Señor en esta noche es: retén lo que tú tienes, retén lo que has aprendido, retén lo que has conseguido, retén el Espíritu Santo que te fue dado cuando primero creíste, cuando te bautizaste, reténlo. Les digo, mis amados, tristemente, que si permitimos que el Espíritu de Dios se aleje de nuestras vidas, se vaya, oh, mis amados, será difícil que pueda volver, que pueda regresar a nosotros. Así es que el Señor nos está diciendo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que retengamos lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Entendemos que los caminos de la salvación no son fáciles, mis amados, no es fácil. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, tuvieron que pasar por un bautismo cuando se abrió el mar. Allí fue el pueblo completo bautizado.
Pero mis amados, enfrente de ellos había un desierto, el cual necesitaban recorrer. Así es la vida nuestra. Primero nos entregamos al Señor, somos bautizados y creemos que la vida de ahí en adelante será de color de rosa. No, vendrán pruebas, mis amados. Vendrá hambre, vendrá aflicción, vendrá tristeza, perderemos a familiares, perderemos amigos. Estaremos en situaciones que no tendremos un trabajo con el cual sostener a nuestra familia. Pero esos son los momentos de confiar en nuestro Dios, en el que nos sacó de Egipto, en el que nos sacó del mundo. El que nos mostró la salvación que viene de Dios, el que nos reconcilió con el Padre. Vemos la trayectoria de Israel luego que salieron, que salieron del Mar Rojo, luego, mis amados, que empezaron a caminar por el desierto. Y fue tan triste, mis amados, lo que sucedió con ellos, que debe ser una enseñanza para nosotros, ya que solamente 2 de un grupo que se estima que era casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 adultos de esos que salieron, entraron a la tierra prometida. Amados, que no suceda lo mismo con nosotros. Cuidemos nuestra salvación con temor, con temblor. Entreguémonos al Señor y busquémoslo, aunque puede ser hallado. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Los acontecimientos indican que el Señor ya viene. Los desastres por todo el mundo, el movimiento, mis amados, del cambio climático, la ley dominical a punto de ser enforzada. Solamente nos quedan como mucho, mis amados, unos cuantos meses de preparación. La sierva del Señor dice que lo que no hicimos en años, lo que no hicimos en meses, tendremos que hacerlo en días, mis amados. Y si no podemos con lo que vienen a pie, ¿qué será cuando vengan los de a caballo, mis amados? Porque los eventos finales acontecerán con una gran rapidez, serán sucesivos, mis amados. Por eso nuestra preparación debe ser urgente, nuestra entrega al Señor debe ser rápida. Nuestro enfoque en el estudio de la palabra de Dios, mis amados, necesita ser con rapidez, con dedicación. Que vivan en los campos, que no tienen electricidad, mis amados, búsquense una buena lámpara y siéntense en las noches y estudien. Los que viven con comodidades y tienen luz eléctrica, utilícenla, mis amados, para estudiar la palabra de Dios. Tiempo de olvidarnos de Netflix, de olvidarnos de cable, de olvidarnos de todas estas cosas que son distracciones para alejarnos del Dios que nos quiere salvar. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice el Señor, mis amados, también en la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos, el Señor el Señor Jesús nos está hablando allí con sus discípulos. Les dice que su segunda venida será como los días de Noé, y los discípulos querían saber las señales del fin, querían saber cómo descifrar los tiempos y cómo darse cuenta cuán tan cerca estaría la segunda venida del Señor, cuán tan cerca estaría su regreso. Ellos querían, mis amados, ir al cielo, querían estar con su Salvador. Ellos lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto dar vista a los ciegos, le habían visto resucitar a los muertos, mis amados. Pero les digo, mis amados, que en el nombre del Señor, el mayor milagro que hizo Jesús, el más grande hecho por el Señor, fue el de restaurarnos a nosotros con el Padre, fue el de restablecer nuestra relación con Dios, mis amados, fue el garantizar nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados por medio de su muerte. Cuando Adán pecó, mis amados, fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero allí, mis amados, en el Edén también se le prometió a Adán que el Salvador vendría, que Jesús vendría, que moriría en nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Así que Él tomaría nuestro lugar y moriría nuestra muerte para que en su nombre nosotros viviéramos su vida. Se hizo un merecedor de muerte por cargar nuestro pecado.
El Padre le había prometido a Adán que él mismo, mis amados, él mismo se proveería de un cordero. Por eso Adán, cuando nació su hijo Abel, pensaba que él era el restaurador, que él sería. Por eso Satanás entró en Caín para matarlo de inmediatamente. Pero Abel no era Jesús, él no era el Salvador. Y los discípulos entendieron eso. Los apóstoles así lo entendieron, que Jesús era el Salvador del mundo, que Él era el restaurador. Yo hablo, mis amados, de Jesús en tiempo presente, porque Jesús no es pasado, no es pretérito. Él es pasado, Él es presente y Él es futuro, porque Él estaba antes que todas las cosas y será hasta después que todas las cosas. Mis amados, en esta hora, en esta noche, quiero hablarle a todos los que aún no han tomado la decisión de entregarse a Jesús. Por favor, mis amados, no tarden más, no demoren más. Se acerca una gran crisis sobre la tierra. Jesús, mis amados, es el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega. Jesús es el Dios eterno y soberano, el creador de todas las cosas. Jesús es el único que ha visto al Padre, el único que ha visto la gloria del Padre en su plenitud, porque Él salió del Padre. Y quizás, mis amados, con decir esto, quizás es muy profundo para muchos de nosotros, para que lo entendamos. No estoy diciendo que Jesús es creado para que no malinterpreten las cosas. El deseado de toda la gente, hablando de Jesús, lo describe como que Jesús es la imagen enmarcada del Padre. Jesús es el pensamiento, es la voz de Dios hecha audible. Él es la imagen expresa del Dios Todopoderoso. Y el Señor hoy nos dice aquí que estoy a la puerta y llamo, pueblo adventista, pueblo pentecostal, pueblo de cualquier denominación que sea. Si hoy te entregas al Señor, si hoy decides creer en Jesús como tu Salvador personal, si hoy decides amarlo y guardar sus mandamientos, el Señor te dice aquí que estoy a la puerta y llamo. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Te aconsejo, dice el Señor, que elijas la vida para que vivas. El Señor dice que serán como los días de Noé. Y de acuerdo con la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 3, mis amados, el Señor dijo entonces, el espíritu, mi espíritu, no luchará para siempre con el hombre, porque carne es. Serán pues sus días 120 años. O sea, mis amados, que el Señor ya había decidido. En Génesis 6:3 ya el Señor había decidido exterminar con el hombre en esos días, de acuerdo con el versículo 38 de ese mismo capítulo, mis amados. La gente no estaba interesada en el reino de Dios. Lo que sucedía en esos días era que la gente, mis amados, estaba en sus afanes diarios. La gente comía y bebía, dice el versículo. Se casaban y se daban en casamiento, estaban ocupados, estaban enfocados en sus propias vidas, en trabajo para conseguir más, para comer y beber. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 20 nos describe una escena similar, pero esta escena, mis amados, es al final de los tiempos. Dice el versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es, mis amados, como los días de Noé, la gente ocupada con sus vidas, sin amor a Dios.
ni a su reino. Por eso, mis amados, les ruego que en el nombre del Señor escuchen el llamado y la amonestación del Espíritu Santo. Retén lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Todos estaban ocupados en sus afanes, todos estaban enfocados en sus vidas, en la tierra, en su trabajo, en su dinero. Dice el versículo 21 de Lucas 14. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Mis amados, por mucho tiempo no hemos gozado de este mensaje, de esta salvación, y hemos procrastinado nuestra salvación, no le hemos cuidado. Por eso en estos momentos el Señor está llamando a otros. Y yo soy testigo de eso porque lo he visto, mis amados, de acuerdo con el Christian Post. En Arabia, en Vietnam, los musulmanes están aceptando el mensaje. Mis amados, están aceptando a Jesús por miles. Es que la gente está alborotada porque quiere saber más acerca de Jesús. Por eso, mis amados, les puedo decir con certeza que yo mismo lo he visto, como los hermanos pentecostales. Oh, mis amados, se están entregando al Señor por cientos en varias partes del mundo. Conozco a varios que ya están guardando los mandamientos de Dios como lo describe la palabra de Dios en Éxodo 20, que están guardando el sábado de acuerdo al mandamiento. Y no lo están haciendo, mis amados, no lo están haciendo para salvarse, lo están haciendo porque por la gracia del Señor ya son salvos. Y aman el mensaje. Y quieren decírselo a todos los demás. Y a muchos de ellos ya lo están botando de las iglesias. Porque están, mis amados, predicando el mensaje que el Señor le acaba de mostrar. Oh, mis amados, nosotros tenemos este mensaje por mucho tiempo, pero lo que hemos hecho es que hemos cavado un hoyo en la tierra y lo hemos escondido. Siervos infieles somos. Tiempo de que haya un cambio en nuestras vidas, tiempo de que despertemos. Dice el Señor, porque ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así como Noé invitó al mundo antediluviano a entrar en el arca, mis amados, así nosotros estamos siendo llamados hoy. El mismo mensaje que predicó Noé se está predicando hoy en todo el mundo, mis amados. Escuchen, por favor. Noé llamó al mundo al arrepentimiento. Noé predicó el mensaje del primer y el segundo ángel. Y mis amados, hoy el mensaje de los 3 ángeles está siendo proclamado en todo el mundo, que viene una crisis, que viene un diluvio universal, mis amados. El mundo completo será sacudido. Los juicios de Dios allanarán la tierra. Las montañas se derretirán, como está escrito en la palabra de Dios. Los mares arderán en llamas. El cielo arderá en llamas también. Oh, mis amados, esto es posible. Muchos me han preguntado cuando voy por los lugares, ¿cómo es eso que el cielo se prenderá en llamas? De acuerdo a la ciencia, nuestra atmósfera, la atmósfera está llena de gases. Por eso vemos como los países del mundo, junto con el Vaticano y las Naciones Unidas, están supuestamente tratando de eliminar los gases que están en la atmósfera, que están siendo emitidos. El famoso green gas que está siendo emitido a la atmósfera. Por eso la palabra de Dios en el capítulo 2, o segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, el firmamento arderá en llama, mis amados, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, dice el apóstol y profeta de Dios, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hay que decirle al mundo estas cosas, hay que amonestarlo, que viene una gran destrucción, mis amados. Así como lo hizo Noé, nuestro llamado es predicar este mensaje y decirle al mundo
Noé hizo su parte y por eso él y su familia pudieron entrar en el arca, mis amados, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 4, que si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos, salvación vendrá a este pueblo, salvación vendrá a los judíos, vendrá al mundo por otra parte, pero nosotros y nuestras casas pereceremos. Así es que el llamado del Señor es que prediquemos este mensaje, que amonestemos al mundo, que demos, mis amados, el último mensaje, la última amonestación a un mundo que está pereciendo. Pero estamos muy cómodos. Nos gusta mucho estar en nuestras casas, sentados en nuestros muebles, mirando televisión o entretenidos en cosas que no debemos. Cuidado con lo que miran nuestros ojos, cuidado con lo que oyen nuestros oídos. Tiempo, mis amados, de amonestar al mundo. Así que el cielo se prenderá, la atmósfera se prenderá con la presencia de aquel que es fuego consumidor. Será como los días de Noé, dice el Señor. El mundo de la ciencia está anunciando una extinción masiva de la humanidad. Escuchen, mis amados, una extinción completa de hombres y animales y plantas. O sea, que en el mundo no quedará nada de acuerdo al mundo de la ciencia. Y lo peor de todo, mis amados, es que nosotros quizás no creemos que Jesús viene pronto. En mi caso, yo sí sé y tengo la certeza que el Señor está cerca en la puerta. Pero obviamente la mayoría de nosotros no cree esto. Porque si lo creyéramos, estuviéramos dando la voz de alarma y diciéndole al mundo como trompeta que el Señor ya viene. Pero el mundo de la ciencia dice que queda poquito tiempo, que nos quedan pocos años antes de una extinción en todo el planeta. Por eso el Papa Francisco dice a las naciones que solos no quedan, dice, menos de 10 años para resolver el asunto del cambio climático, sino para el 2030 habrá una extinción masiva de la humanidad. Por eso el profesor Neil McPherson de la Universidad de Arizona dice que solo tenemos hasta el 2026, mis amados. Dice que si no resolvemos el problema, mis amados, ya para el 2026 es muy probable que no hayan seres humanos en el planeta Tierra. Por eso es que estamos viendo grandes cambios llevándose a cabo en el mundo. WXYZ, medio de noticia, en junio 27 del 2019, dice que el estado de Nueva York acaba de declarar un estado de emergencia climatológica, un estado de emergencia climática, porque el mundo completo, mis amados, el mundo completo se está uniendo en el movimiento del cambio climático para impulsar el domingo. Esto significa que para poder salvar el mundo del cambio climático y ya impulsar la encíclica del Papa Francisco, mis amados, necesita suceder esto. Muchas veces, muchos hermanos me dicen, hermano Juan, porque es que usted habla tanto de estos temas, mis amados, es lo que está sucediendo en el mundo, que nos indica que el Señor ya viene. Las señales se están cumpliendo por donde quiera. El mensaje de Jonás era un mensaje claro y específico. Los juicios de Dios vienen sobre esta tierra y están prestos a caer. Arrepiéntanse de sus pecados para que puedan escapar de todas las calamidades que vienen. El Señor dice, mira, que vienen días de hambre y de sed, mis amados. Eso todo está escrito. Vienen días donde los padres se comerán a sus hijos, así como pasó en la historia. Y Dios, de acuerdo a Apocalipsis 16, dará sangre a beber a los moradores de la tierra. Es tiempo, mis amados. Es tiempo. De lo que hemos venido predicando por tanto tiempo, empecemos a creerlo nosotros también. Quizás muchos no entienden qué es lo que significa que en New York City acaba de declarar un estado de emergencia climática. El conflicto de los siglos, en la página 578, dice que los legisladores y gobernantes en los Estados Unidos, para lograr preservar el favor público, cederán a la demanda popular para establecer una ley dominical, mis amados. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Los gobernantes, los legisladores,
los alcaldes, los políticos están cediendo a la demanda popular, mis amados, porque es el mundo, es el pueblo, es la gente, son las multitudes que están pidiendo en estos momentos que se haga algo de inmediato para resolver el asunto del cambio climático. Y por supuesto que de acuerdo al Washington Post, de acuerdo al periódico Guardián, la solución para el cambio climático es un domingo sin trabajo. Nosotros sabemos que lo que sucede cuando el domingo es enforzado significa que Roma recobra todo su poder y toda su autoridad. Oh, mis amados, el tiempo está muy cerca. Escuchen lo que está pasando con esto, porque no es solamente en New York, es en todo el mundo que está sucediendo. Abril 29 del 2019, periódico El Independent, Scotland es el primer país completo en el mundo que acaba de declarar, mis amados, estado de emergencia climática. O sea que el país completo está listo ya, mis amados, para enforzar el domingo. Mayo 1 del 2019, el Parlamento de Inglaterra declara también emergencia climática en todo el país. Mis amados, está sucediendo por todas partes. Sin embargo, nosotros continuamos durmiendo. Es hora de despertar del sueño. Es hora de que nosotros nos preparemos para dar el último mensaje. Es hora de que nos preparemos para recibir el Espíritu de Dios. CBC News, abril 24 del 2019. Canadá también declara emergencia climatológica a nivel nacional. De acuerdo con la página oficial climateemergencydeclaration.org, 623 jurisdicciones o ciudades en 13 países acaban de declarar, mis amados, ya emergencia climática. Lo que significa, mis amados, es que el movimiento del domingo se está moviendo de una manera exagerada. Ya no está sucediendo en oscuridad, mis amados. En junio 14, hace solamente unos días, de acuerdo con el periódico El Guardián, el Papa Francisco acaba de declarar una emergencia climática nacional global. O sea que el mundo completo está ya en una emergencia. Por eso dice el Papa Francisco que el bien común se ha convertido en algo global. ¿Y qué es el bien común? De acuerdo a A.T. Jones, historiador adventista, el bien común es el descanso dominical, ya que ha sido probado vez tras vez, dijo A.T. Jones, que cada vez que el domingo es introducido por el bien común o bajo la excusa del bien común. El Papa Francisco dice que el bien común se ha hecho global. ¿Nosotros qué esperamos, mis amados? Presten atención a lo que está sucediendo en el mundo. El arca ya está lista, mis amados. Esta arca, la verdadera arca, es Cristo. No es una iglesia, no es un edificio, no es una institución, mis amados. Pero por favor entiendan que cuando los romanos cercaron a Jerusalén para destruirlo, muchos judíos se refugiaron en el templo. Pensaron que en el templo, mis amados, que allí estarían seguros, que el templo era el arca de esos tiempos. Pensaron que allí serían protegidos por Dios. Pero ya el Señor les había dicho, mis amados, cuál era el arca para esos tiempos. El Señor les había dicho, mis amados, les dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, que huyeran a las montañas. Y el mismo mandato nos he dado a nosotros, Mateo 24:15, cuando vean esta abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que esté en Judea, huya a las montañas. Pero permítame explicarle para que entiendan, esta abominación que es la ley dominical es asoladora porque causa asolación, causa desolación, causa persecución, causa que los hijos de Dios se tengan que huir por todas partes a esconderse. Cuando esto suceda, los hijos de Dios, mis amados, cuando se pase la ley dominical, los hijos de Dios serán perseguidos por todas partes, tendrán que huir a sitios ocultos y remotos, dice la sierva del Señor. Esta abominación, esta ley dominical causa desolación. Pero dice la sierva del Señor, mis amados, que esta desolación, este proyecto de ley, el cual va en contra de Dios,
Dice, esta apostasía nacional será inmediatamente seguida por ruina nacional. Así es que tan rápido esta ley llegue a los Estados Unidos, inmediatamente llega la ruina nacional para este país. Mi recomendación en el nombre del Señor, y es solamente una recomendación, es que cuando estas cosas sucedan, que ninguno de los hijos de Dios se encuentren viviendo ya en las ciudades. La pregunta es, mis amados, que me hacen por todas partes, hermano Juan, ¿cuánto tiempo nos queda? La realidad es que el tiempo es muy corto, el tiempo es muy breve. Millones de judíos murieron en el templo. El templo fue quemado y los que estaban refugiados allí fueron quemados con él. El Señor, mis amados, nos llama a refugiarnos en Él. Él es nuestro templo. Y escuchemos sus recomendaciones, mis amados. El Señor dice, el que esté en Judea, cuando vean estas cosas, cuando vean estas leyes siendo implementadas, huyan, corran, salgan con prisa a las montañas. El que esté en la azotea no descienda a buscar su camisa. No, que tengo que ir a recoger mis joyas, a recoger mi televisión. Oh, no, que tengo que ir a recoger mi dinero, mis amados. Estemos listos todo el tiempo. Estemos preparados. El tiempo viene cuando no tendremos el tiempo o la oportunidad de hacer ninguna de estas cosas. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios. De igual manera, mis amados, de igual manera, la copa de la ira de Dios ya se llenó en estos días. La maldad del hombre ya ha rebosado sus límites. Ya la decisión igualmente está tomada. Dios había tomado la decisión de destruir la tierra cuando dio la orden a Noé de edificar el arca. Ya en aquel momento Dios había descendido y había visto que la tierra estaba llena de maldad, estaba llena de violencia, estaba llena de pecado. Ya Dios había visto que no había remedio para el humano porque su corazón era inclinado constantemente al mal. Sus pensamientos, mis amados, eran constantemente malos. Pero en su amor y en su misericordia, Dios esperó a que Noé edificara el arca. Entiendan, por amor a Noé, que fue justo, el Señor esperó que Noé edificara el arca aún estando listo para destruir la tierra cuando dio la orden a Noé. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Escuchen eso. Dice que Dios esperaba con paciencia, o sea, que Dios sabía que iba a destruir al pueblo, que ya Dios estaba cansado del pecado del ser humano, del pensamiento continuo del ser humano hacia el mal. Pero dice la palabra de Dios que Dios esperaba con paciencia hasta que se construyera el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, mis amados. De igual modo, Dios espera con paciencia a que su pueblo termine de dar el mensaje al mundo. Dios espera que amonestemos al mundo. Dios está esperando por nosotros de la misma manera que esperaba con paciencia que Noé edificara el arca para salvarlo a él. Mis amados, si Jesús no ha venido, yo me siento culpable y responsable de que el Señor no haya venido, porque significa que yo no estoy haciendo mi parte, significa que yo no estoy predicando como debería predicar, no estoy entregado como debería estar entregado, no estoy yendo donde debería estar yendo. Hemos hecho muy mal trabajo, mis amados, predicando la palabra de Dios. Está escrito, está establecido.
que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones por testimonio. Entonces vendrá el fin. El problema es que el testimonio que estamos dando como hijos e hijas de Dios es un testimonio muy pobre, mis amados. Es un testimonio, mis amados, vacío y triste. Aun cuando ayunamos, andamos con nuestro rostro para abajo, mis amados, triste, como hacían los fariseos para que le pregunten que por qué está triste. Nos quejamos constantemente con las otras gente de lo mal que nos está yendo, que tenemos poco, que no hay trabajo. Mis amados, no nos damos cuenta que cuando murmuramos, estamos quejándonos de nuestro Dios. ¿Por qué no ir a Él directamente en oraciones y súplicas? Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Así lo da el Señor en Palabra de Vida, el Gran Maestro, página 78, dice, que cuando decimos nuestros problemas a otros, eso nos hace ver débil. Simplemente, mis amados, vayamos al Señor. Es suficiente con decírselo a Él. Si le va a contar a algún hermano algún problema para que oren juntos, que sea solamente este motivo, pero que no sea una murmuración en contra de Dios. El Señor nos da lo que necesitamos a cada día. Él es nuestro proveedor y conoce todas las cosas. Gracias a nuestro Dios por las pruebas, por las necesidades, porque a través de ellas, mis amados, nosotros aprendemos lo que necesitamos aprender para la vida eterna. Mis amados, tenemos que amonestar al mundo. Tenemos que pedir el Espíritu de Dios. Lavemos nuestros vestidos, confesemos nuestros pecados, y los que aún no se hayan bautizado, este es el tiempo de hacerlo, este es el tiempo de tomar la decisión. Hay muchos que estamos dispuestos a ir donde ustedes estén para ayudarlos con su bautismo. Yo sé que el pastor Fernando Restrepo, el pastor Joan Piedrahita, Leonardo Robles, el pastor Olmos, muchos de estos ministros del Dios Altísimo están dispuestos a ir donde el Señor los mande. Utilícenlo para la gloria y honra del Señor. Ellos están a su disposición. El tiempo se nos está acabando. El Señor dice, cuando veáis la abominación de desolación, el que esté en Judea huya a las montañas. ¿Qué debemos nosotros hacer, mis amados, cuando pase la ley dominical? Y brevemente le voy a decir esto porque en mi corazón creo que el tiempo es tan corto que quien no tome la decisión ahora de prepararse para esta prueba no podrá pasarla. El mundo completo se está preparando para este evento en los próximos meses, no en los próximos años. El 2020 es un año sumamente profético. Leyes proféticas por todas partes. Leyes biométricas que tienen que ver con el número de la bestia. Leyes dominicales siendo establecidas por todos los países del mundo, incluyendo África, Europa y muchos otros lugares, el Caribe. Lo primero que tenemos que hacer cuando se pase la ley dominical, aunque debemos hacerlo desde ahora, mis hermanos, creo que debemos enfocarnos más en qué debemos hacer antes que se pase la ley dominical. Tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor, apartarnos para uso sagrado. Así como el Señor llamó al pueblo de Israel para hacer un real sacerdocio, también nos ha llamado a nosotros. Israel falló. Israel, de acuerdo a la pluma inspirada, quería monopolizar la salvación. Solamente la querían para ellos. Que no suceda lo mismo con nosotros. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, a decirle al mundo que el Señor ya viene, a decirle que todas estas cosas van a ser deshechas, los cielos, la tierra, los árboles, los animales, aún el mar se prenderá en llama, dice la palabra de Dios. Porque hay una crisis climática que ya, mis amados, se acerca para el mundo entero. Escuchen lo que está sucediendo. Juan, capítulo 18, versículo 3. Allí se nos describe el arresto de Jesús. Dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales,
sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. La pluma inspirada nos dice que debemos reflejar en los últimos días de la vida terrenal de Jesús. Porque nosotros, mis amados, pasaremos por situaciones muy similares a las que pasó el Señor. Igual, muchos de nosotros seremos arrestados. Igual, de acuerdo con la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, muchos de nosotros seremos decapitados a lo que no adoremos a la bestia y a su imagen, mis amados. Muchos seremos, como le acabo de decir, arrestados y seremos llevados ante jueces y cortes y gobernantes, así como el Salvador. Dice Juan capítulo dice Juan 18 que Judas vino con soldados. Muchos de estos soldados, mis amados, eran soldados del templo, soldados que estaban a servicio del templo. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados? Porque ya en nuestros días está pasando igual. Y la noticia que le voy a dar es algo que lo van a ver en aumento aceleradamente. Porque lo que está escrito, lo que está establecido en la palabra de Dios se va a cumplir, así como los profetas del Altísimo lo han revelado. Porque está escrito que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Fox News, junio 20 del 2019. Iglesia Presbiteriana del estado de Alabama pide al gobernador que le permita crear un cuerpo de policía para la iglesia. Piden que este departamento de policía, mis amados, creado por la iglesia y para la iglesia, pueda aportar armas de fuego y con todos los privilegios que la policía de la ciudad, o sea, que se está empezando a ver una tendencia donde las iglesias tendrán sus propios soldados, así como los días de Jesús. Es la sierva del Señor en tomo 9 de Testimonios, página 11, que los eventos finales serán rápidos. La gente poniendo presión a los legisladores y todo el mundo, mis amados. Mayo 20, creo que todos los medios de noticias publicaron esta noticia. Una gran marcha, 157 países del mundo, más de 4.200 manifestaciones en el mundo, mis amados, en estos 157 países. Millones de jóvenes tirados en las calles, saliendo de las escuelas, pidiendo que ya se haga algo de inmediato para resolver el asunto del cambio climático, poniendo presión a los políticos, a los presidentes, a los gobernadores y legisladores de sus países. Ya hay que resolver el asunto del cambio climático. Lo importante de esto, mis amados, el 20 de septiembre de este año 2019, en unos meses, se llevará a cabo en 200 países del mundo, o sea, en todos los países del mundo, creo que con excepción de Corea del Norte, la manifestación más grande de la historia. No solamente allí estarán niños, sino que los niños han pedido a los padres que los acompañen. Hay que salvar al mundo, mis amados, están diciendo. Están pidiendo ya a los habitantes de la tierra una ley dominical. Por eso, mis amados, dice la palabra de Dios, que engaña a los moradores de la tierra, mis amados. El tiempo que nos queda es muy corto. En el día de ayer en la ciudad de Nueva York hubieron unas manifestaciones donde 78 personas fueron apresadas por protestar, porque los gobiernos no están haciendo lo suficiente para proteger al mundo del calentamiento global. De acuerdo con Times Magazine, el Papa Francisco es el Noé moderno, o sea que ya ha edificado un arca. De acuerdo con Newsweek Report, esa arca se llama Laudato Si. Así que, mis amados, el mundo completo se maravillará y se irá en pos de la vez que está sucediendo ahora. ¿Cuánto tiempo nos queda, mis amados? Meses, para que nosotros nos preparemos. La crisis que vendrá sobre la tierra, dice la palabra de Dios, nos tomará por sorpresa a todos. Por eso dice la sierva del Señor que nosotros mismos vamos a decir, sabíamos que los juicios de Dios caerían, pero no sabíamos que sucederían tan rápido.
porque todas estas cosas vendrán como una ola abrumadora, como un tsunami. Por eso el Señor dice que velemos, que estemos despiertos, que los centinelas le digan al pueblo, que le digan a los que esperan en el Señor que la crisis está cerca, que suenen la trompeta. No es tiempo de que acallemos a los hermanos, mis amados, si ustedes no creen estas cosas. En el nombre del Señor les pido que no sean un obstáculo para lo que lo predican, puedan predicarlo a los demás. Si usted no se quiere salvar, mi amado, mi amada, no sea un impedimento para otro. Las señales indican que el Señor ya viene. El mundo político, el mundo religioso, el mundo social están completamente unidos. Estando con el varón de Dios, Pastor Joan Piedrahita, un hombre que ama la obra de Dios, un hombre entregado a la obra de Dios, allá en Panamá, nos encontramos con una realidad difícil, mucha desunidad en el pueblo de Dios. Yo creo que al partir de allá, las cosas quedaron bien. Los hermanos se reconciliaron, los hermanos pidieron perdón. El Señor está llamando ahora mismo a la reconciliación entre nosotros. El Espíritu Santo va a descender, mis amados. Está a punto de descender. Y si nosotros tenemos algún pecado oculto, si tenemos pecado de murmuración, odio en nuestro corazón para cualquiera de nuestros hermanos, la palabra de Dios es clara. Ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu sacrificio delante del Señor, tu oración, y serás escuchado. El Señor está cerca y está a la puerta. Yo digo por todas partes que antes de noviembre del 2020 veremos un gran desastre en el mundo. Es la fecha para los Estados Unidos salirse del Acuerdo de París. Yo no creo que eso sucederá. Pero quizás esto solo son especulaciones. Vamos a basarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando veamos leyes dominicales, cuando veamos la ley dominical, especialmente en los Estados Unidos, pero como el relámpago que sale en el este y se muestra en el oeste, mis amados, así será la segunda venida del Señor. Y estas profecías, estas leyes dominicales, todas están sucediendo en el este. Y así se van a manifestar en poco tiempo acá, en el oeste. Así como el matrimonio homosexual sucedió un estado a la vez, y luego que ya había más de 15, el resto del país, el país completo, los Estados Unidos decidió que esa sería la ley del país completo. Así está sucediendo con las leyes dominicales por todo el mundo. País por país se han unido. En estos momentos hay 31 países, mis amados, que tienen ya una ley dominical. Nigeria fue el último país que se acaba de agregar a la lista. Mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Ya todos los países de América Latina en sí tienen una ley dominical, solamente que no está siendo enforzada con persecución. Todas las oficinas del gobierno están cerradas. Ya hay concordatos firmados de la Iglesia Católica con todos los países. ¿Qué estamos esperando nosotros para entregarnos a nuestro Dios? Para pedir el descenso del Espíritu Santo. El Señor está esperando por nosotros, así como estuvo esperando con paciencia hasta que Noé terminara de edificar el arca. Quiere el Señor que nosotros terminemos de predicar este mensaje. Este mensaje no es una responsabilidad solamente de Sonia Restrepo, de Fernando, de Brenda, de la hermana Rosa. Es una responsabilidad de todo. Todo el que es llamado a ser un discípulo de Jesús es igualmente responsable. Amados, ¿cómo es posible que nos quedemos callados con una salvación tan grande, con un regalo tan grande? Yo estoy seguro que si alguien le regala a usted $100 millones en la calle, usted no se va a quedar callado, usted va sonriendo y diciéndole a todo el mundo que le dieron un regalo grande. La salvación que viene del Señor es el regalo más grande que un ser humano pueda tener, entrar otra vez al Edén.
está reconciliado con el Padre y verlo a Él como Él es, porque seremos transformados a imagen de Él. Eso es lo que está prometido, un cielo prometido para nosotros. Quiero el Señor que nosotros escuchemos la voz de Dios, que nos enfoquemos en estudiar su palabra, que seamos llamados nuevamente el pueblo del libro, y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo las cosas como Él ha mandado. Que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que el Señor enderece el camino delante de nosotros donde Él nos envíe, que no rehusemos ir donde Él nos envíe. Y mis amados, si por cualquier motivo ustedes no pueden ir, hagan como hay algunos que están haciendo, ayuden a otros para que vayan. El tiempo se ha acercado. Yo quiero seguir a Cristo. Espero que eso sea lo mismo con todos ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso pose sobre ustedes y permanezca sobre ustedes, trayéndole sanación, trayéndole alegría y el gozo de la vida eterna. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Prepáranos, Señor, para la vida eterna. Ven pronto, Señor Jesús. Sabemos que el tiempo de tu venida se ha acercado. Sabemos que el tiempo, Señor, se ha cumplido y que tú solamente esperas por tu pueblo. Danos el valor de predicar tu palabra sin miedo. Envíanos a nosotros así como lo hiciste con Isaías, pero primero capacítanos, Señor, descendiendo sobre cada uno de nosotros. Permítenos salvar por medio de ti a nuestros familiares, Señor. Úsanos para eso. Los hijos que se han ido, Señor, puedan volver. Que los esposos, las esposas que se han ido puedan volver, Señor. Que los que están apartados, Señor, puedan volver al redil. Y ven pronto, Señor. Te esperamos. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.